Buenos días a todos, muchas gracias por asistir. El día de hoy nos acompaña la doctora Isabel Cristina Gómez, que es oftalmóloga y corneóloga, con un tema muy importante que es el uso de lentes fáquicos y tratamientos espaciales en pacientes con cirugía en oftalmología. Doctora Isabel, buen día. Gracias. Bueno, entonces la idea de hoy, como le estaba diciendo ahorita la profe Diana, pues inicialmente la charla estaba concebida como contándoles la experiencia que había tenido en Perú, pero esa era una charla que habíamos hecho hace como 3 años. Entonces aquí quise recopilar un poquito como de lo más importante que abarca eso y que de pronto un huequito que había quedado en el curso que era en la parte de lentes fáquicos. Entonces les voy a hablar un poquito sobre lentes fáquicos y un poco también de tratamientos especiales, que son ablaciones personalizadas en casos muy especiales como reparaciones, complicaciones, retratamientos. Entonces, pues no tengo conflictos de interés. Vamos a mencionar muchos lentes, muchas referencias, pero no hay conflictos pues allí con nada. Mencionarles entonces la importancia que tiene todo el curso de refractiva, pues en cuanto al control y manejo de las enfermedades refractivas, más en este momento como una epidemia, ¿cierto? Debido al uso de dispositivos electrónicos, factores genéticos, ambientales, alergias, ¿cierto? Y la importancia entonces que ha cobrado esa corrección a largo plazo de los defectos refractivos. Para eso entonces tenemos algunas opciones, digamos, agrupándolos como a grandes rasgos. Tenemos cirugía láser, tenemos cirugía facorrefractiva y en el medio tendríamos el implante de lentes fáquicos. Aquí tenemos como una diferenciación entre ellos y la diferencia especial entre la cirugía láser y la facorrefractiva sería, por ejemplo, que son tratamientos que son irreversibles, ¿cierto? O parcialmente o digamos relativamente irreversibles. Con el láser podemos tratar solamente hasta 7 dioptrías, dependemos del grosor, dependemos de la estabilidad biomecánica de esa córnea, de la cicatrización de cada paciente también. Cuando hablamos de facorrefractiva, entonces estamos hablando también de la limitación de la edad por tener más riesgo de desprendimiento de retina en pacientes menores de 50 años y por que no está recomendado en pacientes que no sean presbitas. Entonces, en el medio tenemos el implante de lentes fáquicos, que ya se presenta más como una opción que nos permite corregir defectos refractivos altos. Aquí ya no tenemos el límite de ablación que teníamos, por ejemplo, en la cirugía láser. No dependemos del grosor, no dependemos de la estabilidad biomecánica de la córnea. Tenemos, en este caso, una opción que nos permite ser un poquito más previsibles como con el resultado. Aquí entonces tendríamos como ventajas. em, Estas serían las desventajas del láser. Y acá, las lentes fáquicas como ventajas, entonces la preservación de la biomecánica, los resultados predecibles, la preservación de la acomodación, una cicatrización predecible, recuperación visual más rápida y los resultados posoperatorios más estables. De las lentes fáquicas, entonces tenemos algunas indicaciones. Lo ideal, pacientes mayores a 21 años que ya tengan una refracción estable y que tengan condiciones oculares favorecedoras, ángulos abiertos, endotelios sanos, siempre tenemos que pedir recuento de células endoteliales, nervio óptico y retina funcionales como en cualquier paciente refractivo. Y muy importante, ahorita vamos a ver en los estudios prequirúrgicos el tamaño de la cámara anterior, la amplitud de la cámara anterior. Contraindicaciones, entonces, pacientes con glaucoma, pacientes con catarata, con uveitis, ángulos estrechos y cámaras anteriores muy cortas, anormalidades onulares, anormalidades del cuerpo ciliar y los pacientes que tienen refracciones inestables, córneas inestables. Entonces, hablando un poquito de los lentes fáquicos, les voy a mencionar un poquito de historia, cómo empezaron los lentes fáquicos y cómo hemos evolucionado hasta este momento. Entonces, tenemos lentes fáquicos de apoyo angular, fijados al iris y de cámara posterior. Y aunque en este momento hemos migrado a los lentes fáquicos de cámara posterior, todavía no somos ajenos a estos lentes fáquicos, incluso esta misma semana, o sea, el lunes, tuve que quitar un lente de apoyo angular y un lente fijado al iris. Entonces, puede ser que ya no los pongamos, pero hay que reconocerlos, hay que saber cómo retirarlos, cuáles son las consideraciones que hay que tener. Todavía tenemos pacientes que los tienen y que los estamos retirando en este momento. Entonces,
Un contexto histórico sobre toda la evolución que han tenido los lentes fáquicos. Uno piensa que eso es algo que es relativamente reciente y no, desde 1953 empezaron los primeros lentes fáquicos y las primeras referencias. Strampelli tuvo como la primera referencia de lente fáquico, que es este que vemos acá, que era un lente fáquico de apoyo angular. Luego entonces aparecieron los lentes flexibles y semiflexibles hacia 1958. Y las limitaciones de estos lentes, que todos en ese tiempo eran lentes que se apoyaban en el ángulo, era el daño corneal, el trauma iridiano, las secuelas a largo plazo que dejaban también en el estroma del iris, inflamación crónica, daño del ángulo principalmente y la inducción de catarata. Hacia 1980, entonces, después de haber dejado como por un tiempo los lentes fáquicos por estas consecuencias tan grandes que tenían para el ángulo, pues digamos que hubo como una especie de renacimiento de los lentes fáquicos, tratando de entender un poquito más la anatomía de la cámara anterior, entonces los hicieron un poco más delgados, con mejores materiales, con mejores diseños. Entonces apareció este lente que es el Nubita, que es un lente que es más delgado, más flexible, con bordes más romos, entonces se presentaba como un lente que no incidía de manera tan traumática en el ángulo y en el iris. Luego entonces llegan los lentes plegables. Este lente que vemos aquí arriba, que es el Kellman Duet, es un lente que tiene una parte rígida, que son las ápticas, y una parte flexible, que es la óptica. Entonces, el lente se arma dentro del ojo. Se ingresa primero la parte rígida, las ápticas, y luego con la óptica se ensamblaba dentro del ojo para poder tener incisiones más pequeñas, pues principalmente. Em, y aquí tenemos entonces uno de los más conocidos, que es el Cachet, que es de los que más se implantaron y de los que también actualmente podemos ver más en pacientes y estar explantando. Entonces, algunos casos de estos pacientes con lentes de apoyo angular. Este es un paciente que vi hace como un año y medio, 2 años. Es un paciente de 56 años con miopía alta, que le habían implantado lentes fáquicos en ambos ojos en el año 2000, lentes de apoyo angular. Él asiste a consulta completamente asintomático, o sea, llegó a consulta y dijo, yo tengo unos lentes en el ojo hace mucho tiempo, yo no sé cómo estoy, quiero que me revisen, viendo 20/25, usando sus gafitas para cerquita, pero feliz y contento. Y resulta que nos dimos cuenta que este paciente tenía presiones por las nubes, incluso con terapia máxima, pues digamos que se llegó a controlar, pero casi que ni siquiera en las metas de lo, ay, que esto no me deja mostrarles arriba los ET. Se puede ocultar más. Como que tapa la partecita de arriba. Sí, que es como es. Me aparecen Cuidadito. los cositos. Aquí uno le puede quitar esta cosa. Espérate aquí. Viene acá. O si no, pues, Eh, pero, no, porque este del. Aquí, espérate, es este menú. Y es ocultar panel. ¿Y por qué no se oculta? eso ahí. Listo. Entonces aquí ya se ve mejor la pantalla. Entonces tenemos un paciente que ya tenía un daño glaucomatoso pues en los dos ojos, realmente más avanzado en el ojo izquierdo, con presiones altas. Este es el recuento endotelial, 1623, 1033 células. Y entonces es el paciente al que uno le tiene 1623 en el ojo derecho y 1033 en el izquierdo. Entonces, presión por las nubes, daño glaucomatoso, un recuento endotelial supremamente bajito, pero el paciente estaba feliz. Entonces, decirle al paciente, no, es que tenemos que quitar esos lentes, hay que quitarlos, exactamente, hay que quitarlos rápido, hay que hacer una cirugía de catarata y posiblemente cirugía también de glaucoma. Entonces, este paciente se llevó en ambos ojos a retiro de lente fáquico vía escleral. En este caso, lo ideal para afectar lo menos posible también la córnea y el recuento es utilizar vía escleral. Con faco fue necesario utilizar ganchos de iris porque con ese lente ahí todo el tiempo la atrofia que había era impresionante, entonces realmente la pupila no dilataba muy bien.
Y en el posoperatorio fue necesario implantar válvula porque la presión, incluso en terapia máxima, seguía en 38. Este paciente entonces afortunadamente evolucionó bien, quitamos los lentes, su endotelio no se descompensó porque tenía un cristalino relativamente transparente, no estaba muy cataratoso, entonces era casi que el momento justo de retirarlo para no tener que utilizar mucha energía de faco para retirar y hacer un daño endotelial mucho mayor, pero en uno de sus dos ojitos sí necesitó implante valvular. Este fue el resultado que él tuvo al final, 20/50, 20/30. No estaba pues como demasiado contento porque él decía que antes veía perfecto sin gafas, entonces ahorita ya tenía que utilizar gafas para lejos y para cerca, un progresivo, pero pues por lo menos se ha mantenido su estabilidad en transparencia corneal y en glaucoma. Entonces, hablando un poquito más ya, continuando en la historia con los lentes, con esta historia de los lentes fáquicos, entonces ya aparecen en 1953, ya habían empezado a hablar un poquito sobre los lentes de anclaje iridiano, que en este caso se manejaban. Sí, sí. Ujú. Creo que la válvula la tiene en el otro, pero sí. La válvula está retroiridiano. Aún teniendo un tubo muy atrás, uno observa a los pacientes por el flujo que tienen de humor acuoso, que es una pérdida incrementada de células endoteliales, sin embargo, un paciente que tiene válvula. Según por otro lado, para los residentes, cuando uno pide un recuento de células endoteliales, fíjense el tamaño de las células del ojo derecho con respecto a las células del ojo izquierdo. Fíjense que las células que tienen el ojo izquierdo son más grandes que las células que tienen el ojo derecho. Esos recuentos de células, cuando se hacen de manera automática, el equipo asume muchas veces, cuando la imagen no es muy nítida, asume células cuando no las hay, y usualmente lo asume hacia células más pequeñas. Entonces el recuento endotelial es falsamente alto. ¿Listo? Falsamente alto. Entonces cuando ustedes piden un recuento de células endoteliales, y ojalá que lo hagan manualmente, que el operador vea la célula y la dibuje para que de manera consistente tenga un recuento mucho más objetivo. Por otro lado, cuando hagan un recuento de zonas nucleares, si al recuento de zonas nucleares, por favor, sacar 3 tomas en 3 puntos distintos. 3 puntos distintos y ojalá sea manual. Tiene 3 manuales, una forma híbrida, semiautomatizada, una forma automatizada y una forma manual. Pidan la manual. O sea, deberían, pero no están, casi siempre llegan con la rejilla y con una imagen súper fea que no repiten. A mí las únicas que me ha ido como bien es en Santa Lucía, que sí les toman todo, o sea, les toman como 10 imágenes en cada ojo y le mandan a uno la mejor eso tiene como una proyección de imágenes pequeñitas, pues como de todas como todos los puntos que tomaron. Ujú. Este paciente porque recuento bajito, presiones altas y manipulado, creo que alargarle el tiempo a la necesidad que la microplastia supere, porque 5 años lo está pidiendo. Sí. Y miren abajo que aparece lo del área central. Miren la imagen de la izquierda, Sí. la diferencia de la tendencia del derecho se ve súper. Ajá. El equipo también lo está mal. Sí. Coeficiente de variación. Ya lo habíamos hablado, está. Uno lo compra en Japón. Manda ya a bueno, uno lo pide directamente hacia una familia de Matsuda, Japón. Uno se mete a esa página, le llama busca pasa nada. Y que se lo mismo. Vamos a poner porque quiero saber cómo se pone la intrafamiliar. No, Gotas, pasas. cuando hay toda la familia, hay dos tipos, ¿no?
llaman, si consiguen a Estados Unidos, se llaman Tazobactam. Y el que consiguen a Japón se llama Tazobactam. Los dos tienen que ver la rutina. Apenas en Tazobactam está mostrando mucho una cardiopatía que se llama empalandia. Pero bueno, hacen una imagen para llevar a la corte y se está utilizando más de ripazolismo. O sea, que es japonés. Sí. Y entonces sería toda la vida. Hasta que pidan trasplante. Y otra pregunta, cuando ustedes piden este recuento de células con 3 tomas, lo que dices tú, manual, ellos prequirúrgico, eso es para el seguimiento también. Ambos. Ambos. A todos. Pero es que esto puede antes, ya se ahorita. Ok, y ¿Cada cuánto ya se significa? Sí. Al paciente que tiene lentes con la cámara anterior del cuerpo angular, trato de sacar. Y meterle la idea en la cabeza que los lentes de apoyo angular todavía quedan algunos pacientes con el Caches. con el El caché. todavía quedan. Porque algo lo sacrificó y digo que cambió los términos de inscripción. Antes eran 2.500 células, y para poderlo colocar tenían que tener un mínimo de 3.500 células. Y para los 3.500 células, en lugar de decirle, venga, a mí si la hayan colocado, por favor, retiren el lente, porque es que todos los lentes de apoyo ocular tienen un problema muy grave, y es la pérdida de células endoteliales. Y lo estamos viendo también con el artesano y con la Lumex, que no son de apoyo ocular, son de clave viridiana, pero tienen el mismo problema. La gran mayoría de ellos, de hecho en estos días vi una que yo puse hace como 14 años y tiene 2.100 células. La paciente tiene 50 y punta de años. Pero tiene 2.100, y pasó de 2.500 a 2.100 y tiene 50 años. Yo diría que todavía tiene un buen recuento, pero de una vez le dije, venga, vamos a quitar ese lente y vamos a hacer una parte. claro. Bueno, y quería hacer una pregunta. ¿Cuánto vale el inhibidor de la Vale $230 un paquete de 5 frascos. Yo aplico una gota 4 veces al día. Y es la... O sea que lo mejor es conseguir con traída y todo. Vale más o menos 500 pesos. Claro que no dice que es costoso, pero sí el paciente es consciente que se puede evitar una catástrofe. Toda la vida. Yo todavía no le que una paciente que no le diga, no lo compre, que lo compre y se niegue. Sí, pero Listo. No, pero vamos en la marcha interrumpiendo, no hay problema. Bueno, entonces vamos a seguir hablando sobre los lentes entonces de anclaje iridiano. Este es como toda la trayectoria histórica que han ido teniendo los Artisan, que son los lentes de anclaje iridiano pues que tenemos en la actualidad. Digamos que el cambio más grande que hubo fue cuando el Artisan de óptica rígida cambió por Artiflex, teniendo una óptica flexible y unas ápticas rígidas que permiten minimizar el tamaño de la incisión a través de la cual se ingresa. Entonces, estas son las diferencias de los Artisan y de los Artiflex. Y por acá, entonces, contándoles un poquito sobre precisamente lo que hablábamos ahora de esa evaluación preoperatoria y esos criterios que empezaron a marcarse para poder saber si un paciente podía ser llevado o no al implante de un lente fáquico. Entonces, cámara anterior mayor a 3.2 desde el endotelio, la biometría mide desde el epitelio, el pentacam mide desde el endotelio, o por lo menos siempre aparece como, entre paréntesis, aparece INT. Si dice INT, quiere decir interna y quiere decir que lo están midiendo desde el endotelio, el pentacam. La biometría es desde el epitelio, entonces habría que restarle el grosor de la córnea. El pentacam, entonces, que sea un paciente que tenga astigmatismo, si tiene astigmatismo que sea simétrico, ortogonal, que no tenga aberraciones supremamente altas, porque el lente no nos va a corregir ese tipo de pues, deformaciones pues, y alteraciones corneales. Recuento de células endoteliales, entonces lo que hablábamos también, empezar a hacer más, digamos, como más estrictos en la parte de los recuentos. Entonces hay
pues como algunas indicaciones dependiendo de la edad del paciente, los recuentos que podemos empezar pues como a manejar o a exigir. Optometrías siempre cicloplégicas y siempre tener en cuenta la refracción cicloplégica, valoración de periferia de la retina, valoración también del iris, iris planos, descartar quistes iridianos y las pupilas escotópicas que sean ojalá igual o menor a 6 milímetros. Entonces, este es, pues yo creo que lo voy a pasar un poquito más rápido de cómo se implanta un Artisan. Entonces, miren que aquí utilizamos una incisión más grande que es de 5.5. Y en este caso, el Artisan se toma desde la óptica con esa pinza que ven ahí y se hace el enclavamiento. Mientras que el Artiflex utiliza una incisión más pequeña. Vamos a ver si acá, ahí se muestra. Tiene un inyector, el Artisan no tiene inyector, sino que se ingresa directamente a través de la incisión. En cambio, este tiene un inyector que permite hacer la presión ahí, como ven, en la incisión. Y no se toma de la óptica para poder hacer el enclavamiento, sino que se toma de las ápticas, como lo ven ahí, de la óptica rígida. Aparte de las implicaciones que tiene también para el astigmatismo, ¿cierto? El tamaño de la incisión. En algunos casos preferían, por ejemplo, pacientes con mínimo astigmatismo, utilizar Artiflex y pacientes con astigmatismos pequeños hasta 1, 1.25, 1.50, utilizar Artisan si eran astigmatismos curvos en el eje vertical, en el eje de la incisión, para manejar solamente con la incisión ese astigmatismo pequeño. Eso era, digamos, como el criterio que teníamos en el fellow hasta que empezamos a migrar ya a los lentes de cámara posterior. Estas son algunas complicaciones que se pueden presentar entonces en lentes de anclaje iridiano, especialmente luxaciones, como vemos acá, luxaciones de las ápticas que se desenclavan del iris. Aquí vemos que, por ejemplo, en esta zona se ve un área supremamente atrófica del iris, que se ve que es un lente que se ha soltado varias veces o en varias ocasiones, de pronto en el implante intentaron hacer el enclavamiento. Entonces es una zona que fácilmente puede ceder nuevamente y soltarse nuevamente. Este es un paciente del fellow que tenía un Artisan de cámara anterior, también el típico paciente que se fue con sus Artisan toda la vida y nunca regresó, y ahorita vuelve entonces con un edema corneal, agudezas visuales supremamente, eran como movimiento de manos y cuenta de dedos. Estos son los recuentos endoteliales. Miren que acá realmente no sale nada, no hay una imagen confiable, entonces no hay datos tampoco del recuento. Y en el ojo izquierdo, un recuento de 749, pero una imagen que también pues realmente es de muy mala calidad. En la... Ujú, supremamente alteradas. Y aquí vemos la tomografía de córnea. Vemos que este paciente, aparte de tener Artisan en cámara anterior, vemos que también tenía un flap de la SIC, ¿sí? Es común que a los pacientes que les ponían lentes fáquicos de cámara anterior les manejaban defectos residuales o, digamos, les manejaban la miopía con el lente fáquico y el astigmatismo después con un LASIK. Entonces, no es raro encontrarse estos pacientes que tienen lentes de cámara anterior y que además tienen un flap. Y resulta que estos pacientes empiezan a descompensarse el endotelio y empiezan a hacer un síndrome de fluido en la interfase, que es lo que tiene este paciente. Entonces, posiblemente pudiera estar cursando con su descompensación endotelial, pues con un edema y con una queratopatía bulosa, pero aparte de eso, todo se ve mucho más empeorado por ese síndrome de fluido en la interfase. Como una integrada, uno observa que hay muy buen espacio, pero puede ser una cámara estrecha, no hay una cámara amplia con los abiertos. Sí, entonces los pacientes que generalmente uno observa que tienen una gran pérdida de rascador en los rascadores, entonces empieza la que se rasca mejor. Esas son indicaciones que uno tiene que estar con el paciente.
No Cada vez recuerdo. hace rato no coloco lentes de cámara anterior, pero implanté mucho lentes de cámara anterior, tanto antes como ahora, pues, usualmente les hago sentir entre una y dos veces al año. Eso es muy importante hacerlo. Si no encuentro que hay una pérdida de células industriales, es más, yo tengo el concepto de que tienes que utilizar pronto 1.2, Sí. Más de la fisiológica 0.6, superior al. Sería el doble de. Acá hay algo que, pues, que también es importante, pienso, y es como ese cambio que también se empezó a dar de, pues ya no estamos poniendo lentes de cámara anterior, pero también en cierto momento empezó a cambiarse esa corrección de los defectos refractivos de estos pacientes desde que fuera posible, no con la SIC, sino con PRK para no tener estos flaps y no tener estos síndromes de fluido en la interfase, porque resulta que estos pacientes además responden supremamente mal a las queratoplastias endoteliales. O sea, realmente no tuvimos una buena experiencia con varios pacientes que tuvimos con síndromes de fluido en la interfase, con trasplantes endoteliales. Realmente son edemas que persisten y no son supremamente refractarios al tratamiento. No sé qué experiencia tienes, profe, con ellos. Sí, pues ya no lo estamos haciendo realmente, ¿cierto? Que ya no lo estamos haciendo, pero en algún momento, exactamente, ¿no? Sí. También. Sí, porque además que uno dijera, bueno, es que es el mismo edema, pero es que ni siquiera, o sea, realmente les va muy mal con las queratoplastias endoteliales. Casi todos terminan en queratoplastia penetrante porque no responden bien. O sea, la adherencia del flap, que creo que lo mencionamos en alguno de los staff, depende de la bomba endotelial. La bomba endotelial es la que hace que el flap se adhiera después de un LASIK, el adecuado funcionamiento. Entonces, ese mal funcionamiento del endotelio, incluso en el posquirúrgico, cuando ya hemos puesto un injerto endotelial, no, o sea, no se resuelve ese edema y ese síndrome fluido en la interfase. Ya entonces, hablando de lentes de cámara posterior, entonces en 1986 hubo como algún prototipo de lente de cámara posterior, que es este que les estoy mostrando acá de Fiodoro, pero era un lente que por sus materiales y su configuración, pues todavía no estaba como listo o preparado para empezar a implantarse en ese momento. Entonces habían dehiscencias sonolares, subluxaciones del lente al vítreo, toque corneal, era un lente supremamente grande, más grueso, con materiales pues que todavía no nos permitían pues una buena estabilidad y un buen comportamiento del lente en cámara posterior. Y en el 2005, entonces ya la FDA aprueba el ICL, que es el lente de cámara posterior de colámero que utilizamos en la actualidad, que es un lente en forma de plato plegable con estas ápticas como las vemos acá, romas, que se ubica detrás del iris, se ubica en el sulcus y que tiene un agujero central que lo adicionaron posterior a para el paso del humor acuoso en casos de bloqueos pupilares. Entonces, en cuanto a los lentes de cámara posterior, en la actualidad tenemos varias referencias. Están el ICL, el iCril y está otro que se llama IPCL, pero eso no lo estamos colocando actualmente acá en Colombia. No sé si lo has visto, profe, yo no lo he visto realmente el IPCL. Bueno, y en algunos países pues de Sudamérica lo ponen, creo que más en Chile, pero acá todavía no. Entonces, hablando sobre las diferencias un poquito sobre el ICL y el iCril, entonces la principal diferencia es el material y es lo que hace que el ICL sea superior al iCril en cuanto a comportamiento en cámara anterior, en cámara posterior, perdón, y a comportamiento, digamos, como a largo plazo y pensar en pronóstico, inducción de catarata, etcétera. Entonces, el colámero es un material que tiene 0.2% de colágeno y 60% de copolímero de hidroximetilmetacrilato. Entonces, estos materiales promueven que haya una monocapa de fibronectina que va a disminuir la inflamación, disminuye la respuesta inmune y se comporta de manera muy amigable en el sitio en el que lo colocamos.
Mientras que el Icril es un lente que es de acrílico hidrofílico, es un lente un poquito más duro, un poquito más grueso, es estable, hasta ahora ha tenido muy buenos resultados también, pero a largo plazo, digamos que se atribuye todavía sin mucha, sin, digamos, como estudios grandes al respecto comparativos, posible más inducción de catarata comparado con el lente de colámero. Estos son los rangos entonces que tenemos acá. La óptica del ICL es de 4.65 a 5.5, mientras que la del iCril es de 6.5 y los tamaños. Estos lentes entonces no solamente tienen que ser calculados según el defecto de refracción del paciente, sino muchísimo más importante según el tamaño del ojo y la distancia sulcus to sulcus, que es como lo que a grandes rasgos ha sido la discusión grande y la, digamos, como la piedrita o el obstáculo en el sizing, pues, o en la medición del lente, pues, como para el paciente. Porque entonces, una mala medición de ese sulcus to sulcus va a hacer que el lente quede o muy grande, causándonos un bloqueo pupilar, una anteriorización del iris, un cierre angular, o va a quedar más pequeño, rotándose, causando inestabilidad y provocando catarata. Aquí al respecto, profe, tus opiniones. No, claro que lo mencionaste, los dos materiales distintos. Para más una mayor biocompatibilidad el ICL versus el acrílico. El acrílico es un lente acrílico apoyado en un ángulo y solvente. Y todavía me deja serias dudas a mediano y a largo plazo, que eso ya el ICL tiene muchos años en el mercado. Papá Sandiva fue de los principales creadores del lente en cuanto a la suficiencia. Y ellos tienen la data mundial más grande de ICL. En este momento solamente contamos con un lente, porque el ICL tiene problemas de distribución, le quitaron la patente de distribución a Guerra y Guerra y se la dieron a retina. Argentina. Según dirección latinoamericana de ICL, dice que requiere les hizo algo feo en el clima y tiene que empezar de cero para que le den patente de distribución. Eso es, serio. Y muchos estados, el problema tiene nacional, no solamente, pero sí, eso es, para mí es un espectacular. El Dainfield es igual de fácil que colocar el pincel, es muy similar a colocarlo. De hecho, de pronto el desenvolvimiento de la cámara es más rápido, un poquito más brusco. Un poquito más brusco que sí. Más suave para implantar el reloj, más que manipular el reloj. Dainfield es un lente más suave con la columna y es más suave. Sí, claro, también. Todavía las dudas. En este momento que no hay ICL, ¿pondrías iCril o preferirías esperar? Listo. O sea, no es absoluta. Solamente inscribir, o sea, lo que tienes y lo podrías. Listo. En cuanto a los criterios en evaluación preoperatoria, aquí podemos ser un poquito más permisivos con la cámara anterior, hasta 2.8. Lo mismo en cuanto a la tomografía de córnea, recuento de células endoteliales, periferia, aquí súper importante el VM. En VM podemos pedir el sulcus to sulcus para mejorar esas mediciones y también evaluar que no haya quistes iridianos. Este es un paciente que tuvimos este es un paciente con queratocono. Él estaba con una agudeza visual sin corrección de 20/150. Esta es la refracción, menos 0,50 con menos 5,50 por 170. La mejor corregida era 20/50. Queríamos darle mejor calidad de visión, no queríamos ponerle anillos corneales. Entonces, a lo que llevamos a este paciente fue hacer que
su topografía fuera más refractable, más bonita, menos aberrada, haciendo un láser solamente para aberraciones. No tratamos no tratamos el cilindro, ese cilindro de 5.5, definimos tratarlo con un lente fáquico. Entonces el plan con este paciente era hacer un láser con mínima ablación solamente para sus aberraciones y posterior a eso el defecto refractivo que quedara, manejarlo con un lente fáquico, que es, digamos, una de las maneras, ya que hemos migrado, no hacerlo al contrario, sino regularizar la córnea, poner una córnea más bonita y más apta para un lente, sea un lente de pseudofaquia o un lente fáquico, y hacer el implante. Entonces, este paciente, posterior al láser de aberraciones, miren cómo mejora la tomografía, ha permanecido estable en el tiempo realmente pues de su queratocono, era un queratocono que ya tenía crosslinking, ya había, es más, este paciente ya había tenido un anillo y el anillo se había extruido. Entonces, al mejorar la topografía, pudimos calcular e implantar lente fáquico de cámara posterior, logrando una agudeza visual mejor corregida de 20-25, mejor que su mejor agudeza visual previa, que solamente la más corregida máxima llegaba a 20-50. Entonces, es un tratamiento en 2 pasos que es, digamos, aquí apoyado por el implante de lentes de cámara posterior. Entonces, aquí como una especie como de resumen de lentes de cámara anterior versus cámara posterior. Entonces, los lentes de cámara anterior admiten un poquito más el descentramiento. Uno a veces ve lentes Artisan que tienen una áptica muy cerca a la media periferia y la otra más pegadita y realmente el paciente puede ver exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, admiten un poquito más ahí el descentramiento. Por lo general se manejan mismos tamaños en todos los pacientes. Aquí no hay tanta importancia en cuanto al sizing como lo hay con los pacientes de los lentes de cámara posterior. Digamos que relativamente menos incidencia de catarata porque está menos cerca del cristalino, pero como vemos está más cerca de la córnea con más complicaciones corneales actualmente, entonces más cerca al endotelio, más dispersión de pigmento, atrofia iridiana, luxación, y bueno. Bueno, realmente la corrección de astigmatismos con estos lentes pues es difícil porque si la misma técnica del implante no es tan fácil, no, o sea, el lente realmente no siempre queda exactamente donde uno lo quiere poner. Entonces, esa rotación del lente cuando se están manejando astigmatismos, pues realmente es más difícil, es más probable que los lentes de cámara posterior. Normalmente el lente de cámara posterior lo ponemos en el eje que es y desde que el lente se adapte bien al espacio en el que está, pues no se debería rotar. Hay casos en los que sí ocurre, pero no, digamos que tiene más estabilidad en ese caso. Este es como un resumen más o menos como de los poderes que tenemos tanto de cámara anterior como de cámara posterior, hablando de ICL. Y esta es una encuesta que habíamos hecho precisamente a cirujanos refractivos de córnea sobre la tendencia que estaban manejando con sus implantes de lentes fáquicos. Entonces, a pesar de que la gran mayoría tienen experiencia en el implante de lentes fáquicos de cámara anterior, que es este primer cuadro que vemos acá, ya la gran mayoría, estos dos azules, o no ponen ya lentes fáquicos de cámara anterior o lo ponen en menos del 5% de los pacientes. Y algunos de ellos, incluso la respuesta era, lo pongo solamente en casos de afaquia, ¿cierto? Pero no era, pues digamos que ni siquiera en casos de lentes fáquicos. Y ya migrando un poquito a los lentes de cámara posterior, entonces, el 88.6% ya tiene experiencia con el implante de lentes de cámara posterior y mira, la moradita es más del 80% de los casos de implante y casi que la gran mayoría, incluso por encima del 50%, si tomamos la parte verde de la gráfica. No sé cómo estamos de tiempo como para hablar un poquito de ablaciones. Bien. Listo. Bueno, entonces habíamos hablado un poquito en el curso sobre ablaciones personalizadas, ¿cierto? Entonces, las ablaciones personalizadas pueden ser guiadas por topografía o pueden ser guiadas por aberrometría. Normalmente las guiadas por topografía toman la topografía tal cual está y como que la calcan, por así decirlo, es como un todo o nada. Mientras que las guiadas por aberrometría, pues uno puede seleccionar en la pirámide de Cernic cuáles son las aberraciones que quiere tratar y buscar esa mejoría
de la regularidad corneal y de la calidad visual del paciente en función precisamente de las aberraciones, de lo que me sirve. De esa manera uno puede minimizar el consumo de tejido y puede priorizar solamente las aberraciones que le están causando al paciente una mala calidad de visión. Entonces, cuando salieron las ablaciones personalizadas, pues uno decía, bueno, ¿le hacemos personalizada a todo el mundo? Pues no, realmente una ablación personalizada como tratamiento primario no da una diferencia significativa en un paciente que tenga una córnea completamente normal, ¿cierto? Entonces, como tratamiento primario, pues no es lo recomendado desde que uno no vea pues que el paciente tiene aberraciones significativas, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice la evidencia para tratamientos primarios es que puede ser una corrección más predecible, puede inducir menos aberraciones, sobre todo más allá de la cantidad de visión o de la agudeza visual del paciente, atribuyen un poco a que puede haber mejor sensibilidad al contraste con estas ablaciones, pero no hay una evidencia realmente y ninguno de los equipos de láser que actualmente manejan ablaciones personalizadas lo recomienda para los tratamientos primarios. Recuerden que normalmente los equipos que manejamos actualmente de láser tienen pues como un tipo de ablación que es Wavefront Optimized, que normalmente el Wavefront Optimized es una tecnología que ya se incluyó hace mucho tiempo en todos los equipos de láser, que es inducir menos aberraciones por hacer ablaciones asféricas, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el Wavefront Optimized, que realmente todo lo que hacemos en la actualidad es Wavefront Optimized. Entonces, lo primero es no dejarnos confundir como con esa palabra, porque entonces uno ve Wavefront y uno dice, ay, ¿será que es que estoy haciendo una ablación personalizada o guiada? Pues realmente no. Todos estamos haciendo ablaciones que inducen menos aberraciones porque son ablaciones que ya son asféricas, ¿cierto? Wavefront guiada, ahí ya sí entonces estamos hablando de guiados por aberrometrías. Entonces, este es como el árbol de decisiones que podemos manejar cuando queremos tratar pacientes o saber si tengo que tratar un paciente o no con aberraciones. Entonces, un paciente que ve 20/20, que no tiene quejas visuales, yo le puedo hacer un tratamiento libre de compensación de aberraciones. Pues algunos láser lo llaman aberration free o, como les decía, Wavefront Optimized y ya. Pacientes que tengan aberraciones de alto orden mayor a 0,50, agudezas visuales menores de 20/20, que yo asuma que sean por una aberración significativa, por un coma alto, por alguna asimetría o lo que sea, entonces puedo considerar en estos casos hacer ablaciones personalizadas. Entre 0,5 y 0,8 o 1, digamos que es un umbral que depende mucho si el paciente tiene o no tiene quejas visuales o si el paciente llega o no llega al 20/20. Si el paciente dice definitivamente o comparando, por ejemplo, un ojo con el otro y el ojo de la asimetría definitivamente se ve más diferente y es una córnea completamente estable que sí es candidata al láser, ahí ya entonces uno habla de poder permitirnos hacer un tratamiento láser personalizado, hablando como tal pues de tratamientos primarios. Los tratamientos personalizados, en la actualidad yo los hago con el Amaris y utilizando como tomógrafo el Sirius. Normalmente el Sirius toma la tomografía, esa información llega al Amaris, el Amaris la recibe y a partir de esa tomografía que tomó el Sirius es que se hace toda la personalización. Hice algunos casos con el de Alcon y no me sentí igual de cómoda. No sé, profe, qué experiencia tienes. Y es igual que te hago yo porque se trata de algo para las Ujú. Entonces, este es el árbol de decisiones que tiene el Schwinn, el Amaris. Entonces, cuando uno ingresa la refracción del paciente, lo ideal es siempre ingresar una refracción. Yo no, aunque yo no quiera manejar una refracción como en el caso del paciente que les mencioné, siempre se debe ingresar algo para que el equipo nos arroje pues una ablación. Entonces, se agrega en todos los datos normal, como cualquier paciente, refracción, etcétera, y aparece entonces la pirámide. Y en la pirámide entonces podemos tener todas las aberraciones en verde, todas seleccionadas para corregirlas absolutamente todas. Y nos aparecen siempre como los datos de lo que voy a consumir en el centro y en la periferia. El equipo tiene también se maneja como con un lapicito, como táctil, y uno puede tocar
en el punto de la córnea en el que quiere saber cuánto está consumiendo. Entonces yo puedo decir, ve, me está diciendo que me voy a consumir 70 micras en el punto máximo, pero yo no sé dónde es y no es en el centro. Y voy y miro y resulta que es una cuñita periférica donde el grosor es mayor, donde de pronto no voy a tener tanto riesgo y en el centro la ablación es menos. Entonces uno puede como ir mirando cuánto va a ablacionar en el centro, cuánto va a ablacionar en la periferia. Si no cumple con los criterios que tengo, porque se pasa del valor normal para un paciente normal o porque estoy con un paciente que tiene una córnea en riesgo, que tenemos otros criterios diferentes que ahorita les voy a hablar. Entonces uno lo que puede hacer es ir manejando esta pirámide minimizando. Entonces uno puede minimizar volumen o minimizar profundidad. Normalmente minimizamos volumen en ablaciones hipermetrópicas y minimizamos profundidad en ablaciones miópicas. Entonces, la minimización inicial te quita como las aberraciones que él dice, no, aquí te voy a hacer ahorrar, por decir algo, 10 o 12 micras en unas aberraciones que no son tan significativas, entonces las quita y me hace ahorrar en cosas que no me van a quitar, pues que no, realmente no me aportaban tanto. Y si aún con eso no es suficiente, entonces me voy al otro a minimizar, o sea, como un minimize plus, que es otra vez minimizar, y ahí vuelve y me muestra. Entonces tengo hasta tres opciones. La primaria, una minimización y otra. Entonces, lo que no recomienda el equipo es hacerlo manualmente. El equipo lo que recomienda es que uno utilice siempre como las que trae pues de minimizar en la parte de abajo y ya. Entonces ahí ya le muestra a uno cómo es la ablación. Entonces, este es, por ejemplo, un perfil de una ablación personalizada. Y en este caso, entonces uno puede, como les decía, aquí en esta zona, uno puede como tocar el punto en el que desea saber cuánto va a consumir. Entonces, ¿dónde si lo utilizamos? Lo podemos utilizar entonces en retratamientos. Pacientes que ya fueron operados de láser y que tienen zonas ópticas muy pequeñas. Entonces, aquí queremos compensar, por ejemplo, aberraciones esféricas y comáticas de pacientes que les hicieron la SIC anteriormente, sobre todo cuando no había ablaciones wavefront optimized. En algunos casos de queratotomías radiales, realmente yo creo que no lo hemos hecho hasta la actualidad. Preferimos hacerlo con ablación de superficie que con, pues como sobre el flap, aunque sean pacientes que ya tenían la TIC, que levantando el flap y haciéndolo ahí en esa zona. Esta es una paciente que tuvimos de 42 años que le habían hecho la SIC en el 2003, le habían hecho un retoque en el 2014 y ella pues tenía una refracción pequeña, pero se quejaba de mala calidad visual, no llegaba al 20/20. Estos son los datos entonces que tenemos en el pre y en el postquirúrgico, aberraciones de alto orden de 1.5 a expensas de la esférica y del trifoil y cómo disminuyeron después de, y aquí por ejemplo vemos el mapa barométrico, cómo mejoró después de una ablación guiada. Estas eran las refracciones que tenía antes y después. Esta es una reparación, este es un caso que es muy famoso, que es de un paciente que tenía el doctor izquierdo. A este paciente le iban a hacer un femtolasic y resulta que una pérdida de succión del equipo del femto en el momento en el que estaban haciendo el flap y el fellow que estaba en ese momento pues decidió parar, le puso lente de contacto al paciente y le dijo que esperara. Y ya cuando el doctor izquierdo llegó, entonces le comentó el caso, bueno, este paciente no le pude hacer el flap, no sé qué pasó, bueno, perdió succión, etcétera. Y el doctor dijo, no, hagámosle un LASIK con microquerátomo y nos vamos más profundo de lo que estaba el corte con el femto y listo. Entonces lo pasó a quirófano, le puso el microquerátomo, pasó el microquerátomo, pero resulta que el paciente tenía lente de contacto puesto. Entonces el corte que hubo en la córnea, pues fue una cosa supremamente delgadita. O sea, fue, ahí lo pueden ver, es una cosa pues chiquitísima. Entonces ya el paciente no solamente tenía lo que había hecho el femto, sino que además tenía este jamoncito súper delgadito que él intenta colocar ahí de la manera que puede. Y ahí cuando uno decide hacer un festival, lo decide porque tiene un festival así. Una cosa es lo que lleva la industria y otra cosa es a lo que el paciente debería necesitar. Porque le puede haber hecho una psicoterapia. Total. Y te voy a preguntar algo
Escuché a Luis Izquierdo ahorita en el último congreso de aberraciones aisladas de evaluación para pacientes psiquiátricos. Entonces, ¿tú crees que es? Sí, sí, ese es el que sigue. Sí, el que acabamos de mostrar. Pero lo voy a volver a mostrar ahorita. No, o sea, no lo mostré en el de fáquicos, pero ahorita voy a mostrar el caso otra vez. Hicimos varios solamente así y tenemos un trabajo que estamos en proceso de publicación que es solamente aberraciones sin refracción y descentrado hacia el eje del coma. Entonces aquí digamos que o sea, el área de la ablación, la zona óptica está toda descentrada solamente hacia el eje del coma. Bueno, entonces este paciente quedó, como ven acá, un mes posquirúrgico. Aquí vemos aberraciones de alto orden 1.7, vemos cómo están coma horizontal y vertical, cómo están trifoil, cuadrafoil. Este es el seguimiento, entonces, por OCT. Miren que hay incluso como diferentes profundidades de cortes, ¿cierto? El que había hecho el femto y el que había hecho el LASIK. Esto posiblemente no nos va a pasar a nosotros pues de la misma manera, pero sí podemos tener pacientes que hayan tenido o cortes irregulares con microquerátomo o lo que sea y que están como en ese proceso de enfriamiento. Y el mensaje número uno es un paciente que tenga un corte anormal, que tenga una complicación con microquerátomo, sea cual sea, debe enfriarse completamente, esperar, evaluarlo, repetirle exámenes, ver estabilidad, estabilidad refractiva, estabilidad tomográfica, ¿cierto? Entonces este paciente, como vemos, aquí está con esta esfera. Luego miren que el astigmatismo, cómo aumentó antes y después de esa complicación que tuvo con el microquerátomo. La agudeza visual mejor corregida cambió, ese paciente ya no veía lo mismo, ya no llegaba ni siquiera con gafas a ver lo mismo. Estuvo con lente de contacto mucho tiempo. En observación, esto es 6 meses después, bajaron un poquito las aberraciones. Aquí vemos cómo fue evolucionando esa tomografía antes de la catástrofe, posterior a eso, aberraciones de alto orden. Esto es 8 meses después, 14 meses después. Este paciente se vino a partir como al año y medio más o menos. Por la estabilidad, porque realmente el paciente iba y no se encontraba como una estabilidad refractiva, una estabilidad tomográfica y estábamos como esperando. Y también como por, digamos, había algo también de relación médico-paciente, que el paciente estaba como un poquito como no, todavía no, esperemos un poquito más, etcétera. Había como las dos cosas. Sí. Porque ahí han quedado diferentes cosas que hace cuando uno piensa en frío. Uno, es muy similar a una epilacina. Cuando uno es una epilacina, uno saca epitelio y un poquito de estroma anterior y es exactamente lo mismo. Yo siempre me digo, cuando un pick-up no es una aplicación. Un pick-up Una variación de la técnica. Se colocaba la clave y simplemente se listo, dan un fricado, se lo creo que todo hay muchos cabeza como lo sustentó, se ve el microquerátomo. Segundo, lo que dice Carlos muy válido, si hubieras dejado en el desierto, entonces ese flash que hubiera pasado, hubiera tenido que vamos a entrar a neutro, va a ser. Sí, porque era miope. Y lo que quede se va a hacer una PNK. Y también. Había necesidad de estar más de un año se habría estabilizado más rápido. Es muy fácil de entender. Sí, correcto. Por eso digo que pensar es más fácil. Bueno, entonces esta fue la refracción con la que finalmente trabajamos, las aberraciones de alto orden finales con las que trabajamos para hacer la ablación. Aquí quería mencionarles algo y es recordarles un poquito que este equipo primero hace la ablación y después hace la profundización, que es como el componente epitelial. O sea, él no quita 50 o 55 micras de epitelio y después ablaciona, sino que lo hace al contrario, precisamente considerando que el paciente puede tener grosores epiteliales diferentes pues, en sus diferentes, pues en el centro, en la periferia y distinto en general a la población, como para no estandarizarlo. Entonces él tiene un estándar de 50 en el centro y 60 en la periferia, pero lo hace después de que ya talló la ablación, la profundiza.
Entonces, de esta manera, no se hace necesaria por lo menos la consideración del grosor epitelial para en los casos en los que estamos hablando de trans-PRK, que en este caso no podíamos hacer un PRK con alcohol porque se sale el jamoncito, ¿cierto? Entonces tocaba era hacerlo no touch. Este es el resultado entonces en aberraciones, la refracción final. No podemos tampoco pensar que el paciente iba a salir perfecto porque tenía igual aberraciones altas, ¿cierto? Pero bueno, esta era su agudeza visual sin corrección 20-25 menos y realmente pues un cilindro que no era como consecuente con esa agudeza visual con el que corregía pues muy poco. Bueno, y este es precisamente el caso que les quería mencionar bueno, este es 3 meses, este mismo paciente, ya un poquito mejor el resultado, 20 menos, y estos son los que les quería mencionar de los pacientes con queratocono. Entonces son pacientes en los que trabajamos solamente aberraciones sin componente esferocilíndrico, pensando después de mejorar la córnea, colocar un lente fáquico o adaptarle las gafas al paciente si el paciente quisiera usar gafas o incluso, dependiendo cómo estuviera la córnea, en muy pocos casos, casi en ninguno, hacer otra ablación pequeñita, algún residual. Las ablaciones personalizadas, cuando las hacemos de esta manera, por lo general no son ablaciones que llegan a una, pues que lleguen a una refracción perfecta, neutra, porque quitar aberraciones induce de todas maneras pues aberraciones de bajo orden o un defecto refractivo. Entonces, por lo general lo que hacemos es, yo puedo colocar cuál es la refracción de mi paciente, cuál es la ablación central y periférica que voy a tener con una ablación aberration free o normal y comparar esa cantidad de micras o ese consumo con una ablación guiada por aberrometría. Si la diferencia es superior a 13 micras entre una y otra, yo ya sé que voy a tener un residual. Entonces, si voy a hacer una ablación guiada pensando que el paciente me quede lo más hemétrope posible, que solamente vaya a tener un tratamiento y que ese sea el único, tengo siempre que hacer eso. Entonces me toca empezar minimizar, minimizar, minimizar hasta que llegue a tener una diferencia menor a 13 micras entre lo que sería una ablación no guiada y una ablación guiada. Y ahí ya sí sé que el paciente me va a quedar lo más cercano a hemétrope. Si no estoy buscando la hemetropía, si lo que estoy buscando es simplemente regularización corneal, entonces puedo irme simplemente a buscar los consumos, ¿cierto? El punto en el que voy a permitir un máximo consumo, cuánto es eso y empezar pues como a variar en ese mapa que les mostré o en esa pirámide dependiendo de los puntos en los que voy a trabajar. Estos son entonces los resultados que les decía de estos pacientes, pacientes con queratocono y pacientes con astigmatismos irregulares. Entonces, los cambios en aberraciones, realmente no estamos hablando de pacientes con queratoconos ni grado 3 ni 4, estamos hablando de queratoconos grado 1, 2, ¿cierto? Aberraciones que realmente no son tan significativas. Altas órdenes de 1.5 más o menos 0.90, coma de 1.18 más o menos 0.74, el trifoil, la esférica, cómo mejoró y el valor de P posterior que es significativo. Y listo. Lo que pasa es que cada caso es particular, pero lo que uno busca es siempre que sea un paciente que tenga por lo menos 450 micras de grosor central, porque lo que o sea, estoy asumiendo 50 micras de consumo que se puede setear, ¿cierto? O sea, yo simplemente le voy a decir al equipo, no, cuando me haga la ablación epitelial, solamente me va a quitar 50 micras, y cuando me haga la ablación que voy a consumir del estroma o lo que sea, 45 o 50 micras máximo. Entonces, siempre con ablaciones que no superen las 80 100 micras entre el epitelio y el estroma, ¿sí? Y que no nos dejen un estroma residual, idealmente superior a 400 en los casos que se puede, pero hemos trabajado hasta 350. O sea, el de trabajo es 350 con esos consumos. Listo. Así estás en la mitad. Bueno, espero que les haya gustado.